Buenas, queremos saludar al pueblo de Dios en este día nuevamente a través de este medio. La paz de Dios esté sobre sus corazones. Bueno, no se acostumbren al envasado, en algún momento tendremos cultos, reuniones. Gracias a Dios por todo. A pesar de las situaciones, Dios en su fidelidad nos guarda, nos protege, nos provee. En la mayoría de los casos agradecemos a Dios la protección y la dirección del Señor. Antes de ir a la palabra, quiero pedir oración por los misioneros, de manera muy especial el hermano Carlos Hernández. Él está en España, ha entrado ya en cuidado intensivo porque dio positivo. En el mes de febrero salió de una neumonía, así que está en un estado crítico, y su esposa e hija que estaban en contacto con él, así que les pedimos oración. En el día de hoy quiero predicar una palabra basada en el libro de Hechos, donde un día cambia todo, ¿no? Espero que esto llegue para nosotros también en este tiempo, en el mundo. La Biblia nos habla en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, pasaje número 1 en adelante, dice la palabra. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día, presta atención a esa palabra, cada día, en el templo en la puerta del templo para que pidiese limosna, ¿no? Y de los que entraban en el templo, era cuando vio Pedro y Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, interesante, ¿no?, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Interesante, por eso quise poner el título a este sermón: un día cambia todo. Es lo que a este hombre le va a acontecer, ¿no? En un momento de la vida se termina su aflicción. Uno piensa: ¿cuándo será lo que Dios va a hacer en la familia? ¿Cuándo Dios va a otorgar la petición? Y parece como que el Señor se tardara, ¿no? Muchas veces uno ve a la gente que entra en desesperación. Un ejemplo es Abraham, bíblicamente. Él tenía 75 años cuando sale de Ur de los Caldeos. Dios le dio una promesa. La promesa es que tendría una simiente muy importante. Sin embargo, él no tenía hijos. Entonces, en su desesperación, comete el error de su vida, que era tomar a Agar, la sierva, la esclava, por pedido de su esposa Sarai. Aceleró los tiempos, ¿no? Porque la promesa es fiel y verdadera, pero en los tiempos de Dios. Entonces creo que hay un momento en la vida que uno tiene que saber que Dios va a otorgar la petición del corazón. Pasa que vivimos en un mundo de tanto apuro que queremos que Dios sobre ya. Entonces, pensando en esto, algunas cosas que tengo para decir, y justamente a la iglesia. La primera de ellas es cuando la costumbre te hace perder el motivo del llamado. Porque la realidad es que la iglesia de Cristo estaba funcionando. Y interesante, porque dice el texto bíblico que cada día esta persona era traído a la puerta del templo, y es obvio que toda persona pasaba y veía a este hombre que estaba en esta situación de estar cojo. Y nadie hizo absolutamente nunca nada. Era algo normal. Y este es el gran problema cuando nos acostumbramos a lo normal, cuando vemos la necesidad como algo
crónico y que no tiene solución. Un adicto, que lo vemos siempre, no se le habla, no se ora por ellos. Un alcohólico, una persona pendenciera, alguien que está enfermo, alguien que está moribundo, es como que algo normal, ¿no? Una epidemia. Sin embargo, pensando en esto, cuando perdemos el propósito de nuestro llamado, mi pregunta es, ¿cuál era el propósito de ir a la iglesia? Y el propósito de ir a la iglesia es venir a alabar, venir a adorar, a renovarnos, pero también salir con un propósito. Creo que este es el punto principal. Entender que Dios nos trajo y que no podemos perder nuestro propósito como iglesia. Cosa que uno ve en este texto bíblico que era normal, que cada día alguien esté a la puerta presentando una necesidad sin respuesta, ¿no? Pensando en esto, la Biblia nos habla en Mateo capítulo 10, pasaje número 8, el propósito de la iglesia. ¿Cuál fue? Jesús lo dijo, que tenía que salir a sanar, a discipular, a ganar almas para Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Pensando en esto también pienso, ¿qué pasó en el templo, en el tiempo de Jesús? Porque también Jesús padeció lo que en la iglesia pasaba, o en el templo de aquel entonces, ¿no? Mateo capítulo 21, pasaje número 12, nos habla de que este buen hombre, el Señor, nuestro Dios, ve que en el templo hay una distorsión de lo genuino. Había en la entrada un comercio, por una cuestión de idolatría hacia la imagen que estaba impresa en la moneda o acuñada en la moneda, estaba la imagen del César. El judío ortodoxo no permitía que esa moneda entrara al templo por una cuestión de cuidado de idolatría. Entonces el templo había acuñado su propia moneda, una moneda para moverse dentro del ámbito religioso. Entonces estaban los cambistas en la puerta que cambiaban moneda del templo por moneda del César. Estaba también la presentación de los animales, venían de lejos, entonces no se podía venirse con el cordero, venirse con la paloma y con todo lo necesario para el sacrificio. Entonces había gente en la entrada que vendía los elementos para el sacrificio. Claro, desde el punto de vista normal era lo lógico, el problema es que se perdió el objetivo. Se le dio más importancia al cambio y a la venta, y por eso el enojo de Jesús, que dice la Biblia, pateó, tomó su cinto, golpeó, en un arranque de celo, pateó todo eso porque dijo, habéis hecho mi casa en cueva de ladrones. Creo que a veces se pierde un poco ese objetivo, ¿no? La iglesia es un lugar donde la gente viene, recibe, pero en algunos casos, sin criticar, pero sí viendo una realidad, en algunos casos se ha convertido para muchos un negocio la iglesia. Se ha perdido el propósito y es que la gente se sienta bien, pero para eso hay una complicidad donde la gente da para poder sentirse bien. Y se pierde el objetivo por el que la iglesia ha sido fundada. Se tornó en aquel tiempo, en el tiempo de Jeremías, de los profetas, el templo como lo mejor, porque era el templo de Salomón, con un ornamento, una riqueza, paredes forradas en oro. Lo mejor tenía el templo de Salomón. Se le daba más crédito al templo que al propósito o al dueño del templo. Entonces la gente cree que porque viene a la iglesia está todo bien, que es lo que le pasaba a aquella gente en el tiempo de Jeremías. Lo que el pueblo no sabía es que Dios le estaba mostrando una visión a Ezequiel, que su gloria se iba del templo. Quedaba el ornamento, la belleza, pero no estaba lo más importante que la presencia del Señor. Y creo que cuando uno ve la iglesia, la hermosa, está viendo algo como que ¿qué pasó? Que perdió su propósito de hablar a esa persona que estaba en la puerta. Es por dar un ejemplo. Y a veces nos puede pasar lo mismo, que venimos a la iglesia, pasamos por la esquina, vemos a la gente reunida, vemos a los chicos que se drogan, y no se hace nada para poder ayudar a esos chicos. Creo que se está perdiendo un poco el propósito. Y quizás se le da tanto importancia a esto, ¿no? Isaías capítulo 6, pasaje 1 nos muestra que Isaías dice, en el día en que murió Usías el rey, vi yo al Señor sentado
¿Dónde? En el templo, en el trono. Dice, sus vestiduras llenaban el templo. Pero esto es lo más importante de este mensaje de Isaías capítulo 6. En el templo debe y está la presencia del Señor, que es lo más importante. Ahora fíjese cómo será que Dios demostró que el templo hecho de manos no tiene sentido. En el 596 antes de Cristo, el templo fue destruido, totalmente destruido, puesto a ceniza. Fue muy triste para el pueblo. Pero Dios le mostró que lo más importante era el templo, no físico, sino espiritual. Lo segundo que quiero decirle referente a este texto bíblico, ¿qué pasó con la misión de que la gente entre a la casa de Dios? Porque esta es nuestra misión. La gran comisión del capítulo 28 del libro de Mateo es hacer discípulos. En Marcos capítulo 16 nos habla también. Hechos capítulo 1, pasaje 8 también nos habla el propósito de la iglesia. Así que la iglesia tiene una misión, una visión y una misión, ¿no? Entonces creo que Jesús dijo, alzad vuestros ojos porque los campos están blancos. Yo creo que después de esta pandemia Dios va a hacer cosas maravillosas y creo que es una lección para todos de que estamos pendientes de un hilo. Cuando hay un movimiento, Dios hace cosas que nos sorprende a cada uno de nosotros, ¿verdad? Jesús habló de la importancia de forzar, porque si hablamos de que la gente entre a la iglesia, ¿cuál es la modalidad? Por mucho tiempo la iglesia va teniendo estructuras y esa estructura hace que mucha gente no pueda entrar a la iglesia. Y que los hijos que realmente conocen la palabra son los que muchas veces no asisten al templo. Y Jesús da un ejemplo, la parábola de la gran fiesta del Padre, que invitó a todos los hijos para que vengan a la fiesta. Nadie entró, nadie vino. Entonces la Biblia dice que Él ordenó que salgan por la calle a buscar y a esforzar a la gente, a cualquiera que entrara dentro del templo o la fiesta. Que creo que este es el punto de este tiempo. La iglesia ha perdido el paradigma de muchas cosas, se va rompiendo muchas estructuras, porque vienen personas con diferentes facetas en su vida, matrimonios ensamblados, personas que quizás no tienen la formación como debería tenerla. Y creo que este es el propósito, que todo el mundo entre a la iglesia, sin excepción, ¿no? Entonces creo que cuando Jesús habla de esto, ¿no?, que justamente tenemos que forzar a la gente que pueda entrar a la casa del Señor. En un momento dado de la historia de lo que relata el Evangelio, hay una niña que está muerta y el padre con desesperación, la hija de Jairo, como se relata en la Escritura. Y cuando Jesús va a ver a la pequeña que estaba ahí ya muerta, porque alguien le dijo no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Sin embargo Jesús dijo no está muerta, ella duerme. Y alguna vez alguien cantando la canción dijo no está muerta, sino duerme, hablando de la iglesia. Y creo que la iglesia en este tiempo, los miembros tienen que tomar conciencia de lo que estamos diciendo siempre, que Cristo viene pronto. Y creo que esto es una manifestación, un preámbulo de lo que podría ser la venida de Cristo. El caos mundial que hay es algo impresionante, el mundo está detenido, todo el mundo está detenido, las economías están detenidas. Entonces cuando usted ve esto dice, muy poco le falta al anticristo, porque después de semejante caos económico que va a dejar 20 millones de personas sin puestos laborales, el caos que va a producir esto, el problema económico, esto es algo que se ha perdido la sincronización de la economía mundial. No es muy difícil pensar que a nuestro adversario llamado anticristo le queda muy poco tiempo para acceder a traer paz y seguridad, y ahí, dice la Biblia, será el fin. Así que pensando en esto, yo quiero decirle también que tengamos cuidado con las limosnas, ¿no? Porque el cojo esperaba de la limosna, esperaba que alguien que entrara a la iglesia le diera. Y a veces la gente en la iglesia, observo, da no una ofrenda de sacrificio, sino una limosna. Muchas personas tratan de ayudar para aquietar su conciencia, ¿no? Y a veces tampoco eso es bueno. Y fíjese, la gente entraba al templo y le daba limosna a una persona que la necesitaba, por supuesto. Y creo que esa es la costumbre, ¿no? Tratar de atenuar un poco el remordimiento de conciencia, dando un poco. Y creo que no es el poco, es el todo. Servir a Dios es el todo, más que nada en este tiempo, ¿no? Lo tercero que quiero hablarle
que a veces aquieta la conciencia y dar o llevar ofrendas, ¿no? Malaquías capítulo 1, pasaje número 11, el Señor habla de que también estaba hastiado de todo esto, de las asambleas, de los animales, de todo lo que se le ofrecía. Dios estaba hastiado de eso. Esto lo habla también en el libro de Isaías capítulo 1. Tanto Isaías como Malaquías tratan el sacerdocio, de cómo el sacerdocio había perdido su objetivo. Y a veces uno hace cosas para quitar la conciencia, ¿no? El que no digan nada, trato de aportar en algo, y la verdad que la vez pasada una persona me habló de un sueño que Dios le había dado, y Dios le mostró una viña con muy pocas vides. Y la verdad que esto es lo que pasa, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, y creo que este es el tiempo de tomar conciencia que estamos en la última recta. Creo que somos la generación que vamos a disfrutar del último avivamiento, espiritualmente hablando, pero también de la última cosecha, porque la cosecha está lista y se necesita de los obreros para poder hacerlo, pero no como una limosna, sino una entrega total al Señor, ¿no? El peligro a veces de ayudar solamente, la ayuda social. Y pensé la otra noche en esto y me fui a una hermosa organización que es el Ejército de Salvación. Por gracia de Dios he podido visitar algunos países. En una oportunidad estuve en Estados Unidos y era la Navidad, era para Navidad, y fui a uno de los centros comerciales de la zona, y en la puerta, con una campanita sonando, estaba una persona del Ejército de Salvación. Ejército de Salvación es una organización cristiana muy fuerte en la ayuda social. Fue fundada hace muchos años, en el 1865, en Inglaterra, por William Bond y Catherine Bond. Ambos fundaron. Y el punto era que había mucha necesidad, mucha miseria en Inglaterra en aquel entonces ellos salieron a ayudar con ayuda económica, con comida, con muchos factores que pudiera sacar a la gente de la indigencia. Su visión era trabajar sobre delincuentes, sobre gente alcohólica y sobre gente pobre. Entonces le proveían de todo lo necesario para sacarlo de la calle. Y por eso se llama Ejército de Salvación, porque alguien dijo, este es el ejército de Dios. Entonces se mencionó un Ejército de Salvación. La doctrina de ellos es similar a la nuestra, en el sentido de creer en la sola palabra, la Biblia, en el Espíritu Santo, en la Trinidad, en la salvación por la sangre de Jesucristo. Ellos tenían un eslogan. Cuando ayudaban a la gente decían sopa, jabón y salvación. Es decir, alimentar, higienizar a la gente, pero también salvarla. Ese fue el comienzo y se propagó por toda Europa, casi pasó hacia América el Ejército de Salvación. Es notable, sigue hasta ahora este ejército, pero más con una ayuda social que con una ayuda espiritual. Y creo que este es un factor, ¿no?, que tenemos que hacer equilibrio. Cuando la iglesia solamente se dedica a la limosna y en la ayuda y pierde su objetivo. En un momento dado había situaciones críticas en el pueblo y era cuando dice el capítulo 6 del libro de Hechos que hubo discusión por la falta de atención de las viudas griegas. Entonces Pedro y Juan, que eran hombres de la palabra y de la oración, dicen, no es justo que nosotros dejemos de la oración para estar atendiendo las mesas. Y ahí se eligen los diáconos, ¿verdad? Pero el punto es que no se puede perder la visión de poder seguir en la administración de la palabra, en la administración de la oración. Cambiarlo por la obra social. Quiero decir que la iglesia es una entidad que ayuda al público y a la gente, pero más que en la parte física, es en la parte espiritual. Sin perder aquello, ¿no? Pero la Biblia dice, si la fe sin obra también es muerta. Así que tenemos que hacer un equilibrio en esto. Entonces, muchos dan porque tienen y no quieren tomar autoridad sobre la situación, porque este es el punto. A ver, lo más importante para el cojo era su sanidad más que la limosna. Pero nadie tomó la autoridad de poder orar para que esa persona fuera sana. Y a veces pasa eso, que no asumimos la responsabilidad de tomar autoridad, como habla Mateo capítulo 8. Toda potestad me dada, dice Jesús. Y dice en Hechos, recibiréis poder. Entonces hay autoridad en el nombre de Jesús.
Muy bien, entonces siguiendo con lo último, que sería lo cuarto, el hombre que había negado a Jesús, que fue Pedro, ahora tiene la gracia de dar, ¿no? Acuérdese que Pedro le negó al Señor varias veces. Ahora él tiene autoridad, ¿no? Entonces pensé, llegó el día que cambió todo. Espero que pase eso en su vida en este tiempo, que a partir de esto cambie todo, ¿no? Sus prioridades, sus principios. Pensando en esto, tengo varias cositas para mencionar el día que cambia todo, ¿no? Primero, la gente que vivía a costa del mendigo, porque dice la Biblia que traían cada día a un enfermo para pedir limosna. Bueno, esta gente también hacía usufruto del cojo, porque vivían de ello. Y usted sabe muy bien que hay gente en la calle que lleva a chicos, lleva a adultos para que puedan mendigar, y en realidad tienen un buen negocio ellos, también los limpiavidrios y tanta gente que anda por ahí. Entonces, el día cambió no solamente para el cojo, sino también para los que vivían a costa del mendigo. El mismo cojo que dependía, se termina su pobreza. Ahora ya no va a depender más de la gente que lo ayude, sino va a tener autodependencia. Y creo que esto es lo más importante, dejar de esperar que nos den y comenzar a reaccionar nosotros. ¿Quién más también cambió? Pedro y Juan. Sueltan lo que tienen, dicen, no tengo oro ni plata. Quizás a reuniones anteriores le acercó algo de dinero, Pedro y Juan, pero hoy no tenían para darle nada. Entonces, no tengo lo que te gusta, pero en el nombre de Jesús, levántate. Hubo un cambio en ellos también porque reaccionaron frente a la necesidad. La iglesia, ¿qué le pasó a la iglesia? La iglesia también cambió porque el cojo entró dentro del templo y revolucionó la iglesia, se rompió la estructura de la iglesia. Capaz que tenían una estructura de alabanza, de adoración, y de repente entra un cojo que hace desastre, porque dice la Biblia, entró saltando y glorificando a Dios, rompió la estructura de la iglesia. Y necesitamos en este tiempo que haya milagros en la iglesia, y esos milagros revolucionan a la iglesia y cambian toda la estructura de la iglesia. Mire qué tremendo, ¿no? La iglesia despierta también en un milagro hacia la sociedad, porque la sociedad se ve impactada por lo que está pasando en ese lugar. Ese es el propósito de la iglesia. Así que quiero decirle, el propósito de la iglesia lo ve el pueblo terminado y termina adorando a Dios. ¿Por qué? Porque ve una obra y todo el pueblo termina adorando a Dios. Ahora ya no religiosamente, sino espiritualmente hablando. Para concluir, este tema tiene que ver con el día después para nosotros. Esto se va a finalizar. En algún momento la cuarentena va a finalizar el 12 de abril. No sé cuándo va a ser, pero una cosa estoy seguro, que esto se termina. Ahora, ¿cómo será el día después? Aquí vemos un día después que he tratado de plantear hoy. Espero que el día después de usted sea consagrado, sirviendo al Señor, no faltando a los cultos, siendo fiel a Dios y tratando de entender que realmente todo lo que hemos predicado durante este tiempo es genuino, es real. Cristo viene pronto. No cabe duda de que el mundo está a las puertas del advenimiento de aquel deseado de las naciones, como dice la palabra. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo. Rogamos por la palabra y por la iglesia que en esta hora está viendo este sermón, escuchando la palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que bendiga a las familias, los hijos, y que obres profundamente en este tiempo, un tiempo de consagración y dedicación hacia ti. Te bendecimos por siempre, Jesús. Amén. La paz de Dios sobre sus corazones, y seguiremos en contacto a través de este medio.